Déjenme decirles algo. Hace muchos años atrás, en una galaxia muy, muy lejana, hace muchos años atrás existía una generación que el bullying no era tanto drama como hoy. En una galaxia cercana, más bien lejana, existía una generación donde el bullying era parte del ambiente estudiantil. El bullying en la casa era algo normal. Pero esa generación decíamos, el que se ríe, se lleva. Exactamente. Esa generación que no nos ofendíamos tan rápido, decíamos, ok, tú me puedes hacer bullying o, como decíamos en la Ciudad de México, cargarme la pila, pero el que se ríe, se lleva. Así que si tú estás haciendo una broma para alguien y te ríes, quiere decir bienvenido. Nos estás dando permiso de cargarte la pila a ti también. Nos estás dando permiso de hacerte bromas. Y el que se lleva, ¿qué? Se aguanta, ¿no? Entonces, en esa generación de muchos siglos atrás, muy, muy lejana, discúlpeme, en esa generación eso era normal y sabíamos que el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Estamos en esta serie que se llama Instrucciones, el estándar del reino. Y hemos estado estudiando en Mateo 5, 6 y hoy llegamos al capítulo 7 y vamos a estar en el versículo 1 al 6. Pero el título del sermón de hoy se llama El juzgar a otros. Así que Héctor, ciérrame bien las puertas por favor, porque hoy sí vamos a dar con todo lo que la palabra de Dios dice, el juzgar a otros. Cuando estamos hablando del estándar del reino, estamos hablando de las instrucciones de Jesús para su iglesia. El Señor va a decir, cuidado con juzgar a otros. Y no es básicamente, y no es más que el que se ríe, se lleva. Y el que se lleva, se aguanta. Vamos a la palabra de Dios para que vean que no es chisme, para que vean que no es algo que yo inventé. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 1 al 6 y lo vamos a hacer de pie como siempre lo hacemos. Así que tome su Biblia, tome la palabra de Dios. Si usted es nuevo, si usted no tiene una Biblia, ya sea electrónica o impresa, siempre va a estar ahí en la pantalla. Pero queremos leer la palabra de Dios y después queremos analizar lo que la palabra de Dios tiene. Usted no vino a escucharme decir chistes o que yo le cuente mi historia. Usted vino a escuchar la palabra de Dios, amén. Así que es lo que vamos a leer y Dios mediante, con la ayuda de Él, vamos a tratar de explicar y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy en el estándar del reino. Dice la palabra, dice Jesús. Recuerde que Jesús está viendo a la multitud. Miles de personas están siguiéndolo. Él siente compasión y les empieza a explicar las instrucciones del reino. Dentro de esas instrucciones les va a decir lo siguiente: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Nuevamente, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Padre, queremos orar nuevamente. El estándar del reino. Ay, Señor. Como pastores y predicadores, a veces tenemos la tentación de saltarnos algunos versículos que sabemos que son difíciles, que sabemos que nos van a pegar durísimo.
Pero Dios, estamos comprometidos con tu palabra. Y aún un pasaje difícil, aún un pasaje, Señor, que nos duele. Danos la gracia para poder entenderlo. Danos la gracia para poder obedecerlo. Señor, queremos ser una iglesia que avance el reino de Dios, no el del hombre, no el del pastor. Queremos avanzar tu reino y para eso hay que escuchar tus instrucciones. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice, amén. Tome su asiento, porque la verdad es que cuando yo vi que me tocaba predicar este pasaje, yo me quería echar a correr, pero después el pastor Rafi me dijo, no te eches a correr, ¿sabes por qué? Porque tú lo escogiste. Tú solito te escogiste el pasaje, así que pues ni modo, ahora te la aguantas. Pero déjeme decirle que ha sido un privilegio estudiar este pasaje, porque al estudiarlo uno está invirtiendo horas y está pidiendo a Dios el discernimiento para entender esto. Lo que el Señor me fue mostrando durante el estudio de este pasaje fue que, en primer lugar, el juzgar a otros te coloca en posición de ser juzgado de igual manera. Noten que el Señor Jesucristo no está diciendo que juzgar es malo. Está diciendo, no juzguen para que no sean juzgados. O sea, no te rías, porque el que se ríe, se lleva. Lo que Jesús está diciendo, no juzguen para que no sean juzgados. Es decir, si tú quieres juzgar a otros, automáticamente te estás metiendo al ring. Automáticamente te estás poniendo los guantes y estás diciendo, bueno, porque yo creo que puedo juzgar a otros, entonces, bienvenido el juicio para mi persona. Eso es lo que Jesús está diciendo. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Mira lo que dice el versículo 2, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Ahora esto es bien interesante porque la palabra juzgar en su sentido original quiere decir el que hace un juicio es alguien que decide algo. Es alguien que hace una resolución, una decisión. El que está juzgando es alguien que determina algo. Y en pocas palabras, el que está juzgando es alguien que va a poner una etiqueta a alguien. De manera que cuando estamos juzgando a alguien, no, es que este no es un buen cristiano, la persona que lo está haciendo automáticamente le coloca una etiqueta, como yo tengo aquí en mi nombre. Este no es un buen cristiano. Y lo que está diciendo Jesús es que si tú quieres hacer eso, prepárate, porque otros van a poner etiquetas en tu vida también. Porque de la manera que juzgas, se les juzgará a ustedes. La palabra juzgar, crino en su original, significa todo esto: decidir, resolver, condenar, determinar, ponerle la etiqueta a alguien. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo va a usar muchas veces, pero Él mayormente sabemos un pasaje en Juan capítulo 8 con el cual vamos a terminar hoy. Pero recuerda que es una mujer que se le encuentra en adulterio. Y los fariseos y escribas, dice la palabra, que quieren tentar a Jesús y toman a esa mujer y la avientan a sus pies. Y ellos le van a decir, esta mujer fue hallada en adulterio. Y el pasaje dice que Jesús se pone de rodillas y empieza a dibujar en el piso. Y tú ya sabes toda la historia. Jesús les va a decir, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después siguió escribiendo en el piso. Y entonces, uno a uno, dice la palabra, que se empezaron a ir. Y Jesús ve a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Los que te ponían la etiqueta, los que estaban determinando que tú eras una persona como tal. Y ella le dice, no, Señor, ya no está ninguno. Jesús va a usar esta palabra. Ni yo te juzgo, ni yo te condeno. Vete, pero ya no hagas lo mismo. ¿Te acuerdas de ese pasaje?
Esa es la palabra que Jesús está diciendo. No juzguen, no pongan etiquetas para que nadie les ponga etiquetas a ustedes. Hay un pasaje paralelo que está ahí en Lucas capítulo 6, 37 al 42. Y lo que está haciendo es la ley de la reciprocidad. Es decir, lo que tú hagas es lo que otros van a hacer. Y el pasaje de Lucas nos aclara un poquito más el panorama, porque él va a decir lo siguiente, y puedes verlo en la pantalla. Dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. ¿Ves? La reciprocidad. Pero ahora veas el lado positivo. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Jesús está enseñando en Lucas la ley de la reciprocidad. Lo que tú hagas es lo que te va a pasar. El que se ríe se lleva. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará a cambio. Jesús está enseñando porque con la medida que midan a otros, se les va a medir a ustedes. Cuando tú y yo decidimos juzgar, cuando tú y yo decidimos etiquetar a alguien, ya lo dije, pero déjame repetirlo. Voluntariamente me estoy poniendo en el campo de tiro. Estoy diciendo, ok, aquí hay una medida que yo creo que es en la que tú debes actuar. A ver, déjame ver. Esta es la medida perfecta. Yo creo que tú deberías andar por lo menos como yo ando. Y entonces la persona va midiendo a todo mundo de esta forma, sin saber que otra persona atrás de él también trae una medida. Porque en el momento en que tú decides poner un juicio, en el momento en que tú decides hacer algo, la ley de la reciprocidad dice que así como tú midas, también otros te van a estar midiendo. Jesús no está diciendo, no juzguen. Juzgar está mal. No, está diciendo, si tú quieres hacerlo, prepárate. Más vale que seas íntegro, porque Dios no está condenando el juzgar. El juzgar a otros no significa complicidad. Perdón, el no hacerlo, el no juzgar a otros no significa complicidad. Dios está diciendo, Jesús dice, no juzgues. Si decides juzgar, prepárate para que te juzguen. Y entonces podríamos decir, oye, entonces nadie juzgue. Que todo mundo se quede contento con su pecado. No hay nada que corregir. No es lo que Jesús está diciendo. No, Jesús no nos está invitando a una complicidad. No nos está diciendo, no juzgues, no critiques. ¿Quién eres tú para hacerlo? No. Jesús no dice eso. Jesús no nos invita a hacer alcahuetes. ¿Qué dijo, pastor? Alcahuetes. A veces, sabes, en la oficina, entre Rafi y yo, que él es de Puerto Rico y yo de la Ciudad de México, siempre estamos tratando de, a ver, ¿qué me quisiste decir? Porque él usa palabras raras y yo uso palabras raras, pero alcahuete es una palabra del diccionario. La Real Academia de la Lengua dice que un alcahuete es algo que se utilizaba en el teatro para ocultar cosas. El mejor ejemplo es, has visto los títeres, las marionetas. Viste que lo único que sale para arriba es el títere y la persona está atrás de un alcahuete. Algo que oculta, algo que no deja que se vea. Jesús no nos está diciendo, sean todos alcahuetes, oculten el pecado. No. Jesús no está diciendo eso. De hecho, nos invita en lo largo de la palabra de Dios a juzgar cosas. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 5 dice que hay que juzgar la vida pecaminosa de quienes se dicen estar en la fe. En 1 Corintios capítulo 5 había un hombre que estaba cometiendo un pecado y dice Pablo que ni siquiera los inconversos se practica eso. Así que juzguen a tal hombre. Está diciendo, llamen la atención a ese pecado en la iglesia. Júzguenlo.
También en la palabra de Dios va a decir, hay que juzgar la falsa doctrina. No sean alcahuetes con la falsa doctrina, no permitan que se enseñe mal. No, él dice, juzguen a los falsos maestros. También nos va a decir, juzguen el falso evangelio, no sean alcahuetes con el falso evangelio, denúncienlo. Si alguien está enseñando salvación por obras, denuncia, eso es un falso evangelio. Si alguien está diciendo, ven a Jesús, que lo que pasa es que te vas a hacer millonario, eso es un falso evangelio. Denúncienlo, pónganle una etiqueta, júzguenlo. Otra cosa que el Señor nos manda a juzgar está en Tito capítulo 3 y está diciendo, aquellos que provocan divisiones, ve con ellos y habla con ellos, pero después de una o dos amonestaciones, sácalos de la iglesia. Júzgalos, ponles una etiqueta. Este hermano o esta hermana le encanta juzgar para poner divisiones. ¿Tú has escuchado el juicio de tu hermano o de tu hermana? No levantes la mano porque sí vas a quedar bien mal parado. Todos hemos escuchado un juicio. Todos hemos escuchado, no es que la hermana no canta bien, no es que no enseña bien, no es que no es el papá, no es la mamá que debería ser. Mira que, y vamos escuchando juicios. La gente que busca divisiones mayormente va a juzgar a otros para descalificar. Y entonces el juicio se va poniendo ahí. Y Jesús dice, entre ustedes no juzguen a nadie para que no seas juzgado. Esa era la tarea de los fariseos, esa era la tarea de los escribas, esa era la tarea de los hipócritas. Jesús está diciendo también, juzguen a quienes no obedecen los mandamientos claros. Recuerda que juzgar es poner una etiqueta. Juzgar es poner un juicio, es poner una definición a algo. Y como creyentes que estamos avanzando el reino, sí, hay que ponerle el punto a la I. Es decir, definir si es un falso maestro. Definir si es un falso evangelio. Definir si es un falso hermano. Le voy a dar un motivo de oración para que ore. Fíjese que la hermana tal está haciendo tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. No era un motivo de oración. Era un juicio. Y querido hermano, querida hermana, si usted quiere meterse al ring, está bien. Jesús nos alerta y dice, no juzgues a nadie para que tú no seas juzgado. Quiere decir que si tú te estás metiendo al ring, quiere decir que tú estás listo para recibir algunos golpes también. Jesús dice, no sean como los hipócritas, porque los hipócritas van a decir, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando yo tengo una semejante viga en el mío. Y lo que eso significa es, si tú usas lentes, me vas a entender bien. Imagínate un ciego, o un medio ciego como yo, diciéndole a alguien, a ver, ven, déjame arreglarte tu ojo, porque yo las sé todas, y a ver, déjame agarrar las pinzas y sacarte esa pequeña pajita en el ojo. La viga en el ojo significa, eres un ciego. ¿Y qué pasa si un ciego dirige a otro ciego? ¿No los dos van a caer en el hoyo? ¿Por qué le dices tú, déjame hacerte algo cuando tú ni siquiera puedes ver? Eso es un hipócrita. Así que para poder juzgar, porque acabamos de ver que sí hay cosas que se deben juzgar, para poder hacer un juicio, ¿sabes qué se necesita? Integridad. Se necesita integridad. Integridad es una vasija sin manija. ¿Qué? Ese es el original.
La palabra integridad es un vaso que no tiene de dónde agarrarse. Así que puedes hacer un juicio, sí. Cuídate que no tengas de dónde ser agarrado. Si vas a juzgar el falso evangelio, asegúrate que conoces el verdadero evangelio. Si vas a juzgar a un falso maestro, asegúrate que eres un buen maestro. Si vas a cometer un juicio, prepárate, porque el que se ríe, ¿qué pasa? Se lleva. Y el que se lleva, se aguanta. El Señor está diciendo, cuidado con ser un hipócrita. Cuidado con decir yo sí, tú no. Cuidado, porque el único que nos puede juzgar con tanta integridad es Jesús. Mira lo que Samuel Pérez Millos está diciendo. Samuel Pérez Millos, para que tengas una idea, es uno de los teólogos más relevantes en el mundo hispano. Y él está vivo, él vive en Vigo, España. Él dice lo siguiente: buscar pecados ajenos es una de las peores manifestaciones contra el amor. Buscar pecados ajenos, déjame juzgarte, déjame ponerte una etiqueta. Es una de las peores manifestaciones en contra del amor. Aquel que dice que ama a Dios, pero es incapaz de amar a sus hermanos, sin condiciones, es un mentiroso, porque es un hipócrita. Y un hipócrita, recuerda que es aquel que usa una máscara para estar representando diferentes personajes. Hermanos, la relación entre nosotros, seres imperfectos, seres que estamos caminando en avanzar el reino de Dios, Jesús nos dice, no cometas un juicio a alguien más. Y la verdad es que es para protegerte, porque en la medida en que tú juzgas, vas a ser juzgado. Esa es la ley de la reciprocidad. Y no es tanto para proteger a las demás personas, es para protegerte a ti. Versículo 6, que está en el mismo pasaje, y déjame decirte, para mí es como que, ¿por qué Jesús está este versículo aquí? Sin embargo, la palabra inspirada por Dios, después de que está diciendo, no sean como los hipócritas, no digas, déjame sacarte la paja mientras tú no puedes ni ver, y después dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Jesús está refiriéndose a otros pasajes en la Biblia donde también se mencionan los perros y los cerdos. Y déjame darte un contexto, porque en el mundo en que Jesús está hablando, en el mundo de los judíos, un perro no es el perro que tú tienes en casa. Yo de repente veo ahí en el parque algunos jóvenes que todavía no tienen hijos, pero que hasta el perro lo traen en carriola, ¿no? ¿Los has visto? Y a lo mejor eres uno de ellos. Hoy el perro tiene una estatura y una calidad que a veces ni los hijos tienen, ¿no? Digo, yo tengo un perro y lo queremos muchísimo. Y las vacunas cuestan, señores. El alimento cuesta. Pero no es ese tipo de perro. El perro en los tiempos de Jesús era un animal salvaje. Los perros comían los cadáveres. Los perros iban al panteón y de repente sacaban ahí y se los comían. Recuerda que habían guerras y los que venían a comer eso eran los perros. Un perro era inmundo. Los judíos celosos llamaban a los gentiles perros. Y un cerdo, peor. El cerdo es un animal prohibido por la ley para comer, no es aquel de las carnitas que tú y yo de repente ahí amamos. Rafi me llevó a un lugar de comida cubana y ahora soy un adicto, ya voy a escondidas de él, porque hay unos chicharroncitos así, bien crujientes, con unos patacones fritos. Soy mexicano, pero yo le entro a todo, No es ese cerdo frito, rico en carnitas, es un animal inmundo
por el cual los judíos ni siquiera podían estar cerca de ellos. Por eso cuando Jesús está diciendo, cuidado, cuidado, no des lo sagrado a los perros, no sea que venga contigo y te despedace, porque es un perro salvaje, y no eches tus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Cuidado. Cuidado porque hay perros y hay cerdos que les va a encantar hacer juicio a otros. Cuidado porque hay perros y hay cerdos que en el momento en que tú vengas con una instrucción de este tipo, se van a enojar. Cuidado. Jesús tuvo que lidiar con perros y cerdos en su tiempo. ¿Quiénes eran esos perros y esos cerdos? Eran personas que se vestían religiosamente, pero que su corazón estaba lejos de Él. Eran personas que estaban viendo a Dios mismo caminar, Dios mismo hacer milagros, y al mismo tiempo lo estaban negando y rechazando. La advertencia, querida iglesia, es: cuidado, iglesia, no des tus perlas a los cerdos. Las perlas son la instrucción de Dios. Las perlas, los mandamientos de Dios, no des lo sagrado. En el momento en que tú le digas a un perro o a un cerdo, no juzgues, ¿sabes lo que van a hacer? Van a venir, te van a despedazar. El no juzgar, el tener cuidado del juicio, Jesús se lo está dando a personas que quieren avanzar el reino. Entre los perros y los cerdos, el juicio sucede. No tomes mal que un inconverso te va a juzgar todo el tiempo. Aunque vea buenas obras en tu vida, te va a dar siempre con malas obras. No te extrañes, no pierdas el tiempo, no eches tus perlas. No hables del reino de Dios. Jesús enseña que no juzguemos para no ser juzgados. Y esta gente en tu trabajo, esta gente en tu familia, esta gente que se encanta, que te critica por todo, Jesús está diciendo, cuidado. Estas enseñanzas son para avanzar el reino de Dios, no para todo el mundo. No para todo el mundo. Así que ten cuidado. Y déjame terminar con este último punto, porque el juzgar a otros implica integridad y compasión como la de Jesucristo. La enseñanza del reino no se debe echar a los perros y a los cerdos. La enseñanza del reino se da a los hijos del reino. Se nos amonesta a no juzgar. Y espero que no te ofendas. Espero que no salgas de aquí diciendo, oye, el pastor, es que de veras la predicación fue para mí, porque ya sé que tiene algo contra mí. Esta predicación nos pega a todo mundo, hermanos, y nos ayuda a tener un mejor caminar en el reino. Si has juzgado a otros, si te has puesto en esa posición, mira, está mal, pero arrepiéntete, no camines en eso. El reino de Dios no se va construyendo con personas que se van comiendo las unas a las otras. El reino de Dios no avanza cuando de repente tú quieres ser alguien que pueda decir, ok, el estándar es este, órale, todos en este estándar, cuidado. El reino de Dios no avanza de esa forma, porque el estándar es Jesús. El único estándar al cual podemos seguir y el único que tiene la autoridad para juzgarnos y decirnos todo lo demás es Jesús. Y para eso está su palabra. Y créeme que aunque yo quisiera sacar este pasaje porque es medio difícil, que no quiero que la gente se me enoje, Señor, entonces déjame saltar esto. No. Jesús nos dice, está en mi palabra, obedece mi palabra. El juzgar a otros implica integridad, implica compasión. ¿Sabes? Hay varios ejemplos que por falta de tiempo no te puedo dar la cita y el pasaje, pero tú recuerdas la historia. Jesús juzgó a varios de sus discípulos. En primer lugar, juzgó a Pedro. Pedro vino y le dijo, no, Señor, esa noche en que iba a ser entregado, no, Señor, que eso no te suceda, yo estoy listo para defenderte. Jesús le puso una etiqueta a Pedro. Le dijo, Pedro, tú eres un traidor. Esta misma noche me vas a negar, me vas a traicionar. Le puso una etiqueta a Pedro.
Después de haber resucitado, etiquetó a otro de sus discípulos, Tomás. Le dijo: Tomás, tú eres un incrédulo. Jesús, con toda su autoridad, puso esa etiqueta. ¿Sabes cuánto tiempo les duró esa etiqueta? Un par de días, quizá unas horas. Jesús toma a Tomás y le dice: pon tu mano en mi costado. Bienaventurados los que creen sin haberme visto. Pero sin embargo, Tomás, déjame quitarte esa etiqueta de incrédulo. Después de haber resucitado, viene y ese Pedro que lo había negado se mete al agua y viene caminando con su Salvador, y entonces el Salvador lo recibe, le da de comer, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Jesús lo había juzgado, pero después le quitó la etiqueta. Jesús también en su vida y en su ministerio no le dio perlas a los cerdos. Herodes, un hombre que había negado a Jesús, un hombre con una vida depravada, un hombre que aún había matado a Juan el Bautista, cuando él estaba en el juicio delante de Jesús, dice la palabra que Jesús no abrió su boca, no tiró las perlas a los cerdos, porque Jesús sabía que hay personas con las cuales sí puedes trabajar, restituir y avanzar el reino, y hay personas con las cuales no van a ningún lado. Déjame llevarte nuevamente a Juan capítulo 8. El reino en el cual estamos avanzando, hermanos, somos invitados. Y como invitados, seguimos las reglas de Jesús. Juan, al ver a esa mujer que los que estaban midiendo, poniendo etiquetas, la trajeron delante de él para probarlo, Jesús le dice en el versículo 10, capítulo 8 de Juan: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Yo no te pongo una etiqueta. Yo no te voy a juzgar por lo que haces. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Te gusta el juicio? Bienvenido. Vamos a poder juzgarte también. No. El Señor quiere que mientras que tú y yo estamos avanzando el reino de Dios, nos evitemos el juzgar a otros. Y si vamos a juzgar algo, que lo hagamos con integridad. Nunca aceptes un juicio o una etiqueta a alguien. Juzga a la persona que lo trae. Y puedes entonces pensar, ¿lo está haciendo para construir o para destruir? Mayormente es para destruir. Tomas ese juicio, lo pones en la basura. No te prestes. ¿Crees que puedes juzgar? ¿El estándar es Jesús? ¿Crees que puedes juzgar? Te damos la bienvenida aquí, a donde las personas se nos juzga, donde las personas tenemos que andar en integridad y tenemos que ser demandadas mucho más. ¿Quieres juzgar? Que mira, tienes que entender que también se te va a juzgar. Ponte de pie. Déjame preguntarte, ¿qué reino quieres avanzar? Aquel que tu Señor está construyendo y que a esta mujer que era culpable le dijo: mujer, yo no te voy a condenar, pero vete y no sigas así. ¿O quieres pertenecer al reino de los humanos, el de los perros y el de los cerdos? ¿Quieres usar la descalificación? ¿Quieres usar el juicio a otros? Déjame decirte que en ese juego de juzgar a otros nunca se gana.
Salte de ahí. Salte de ahí. Padre, somos una iglesia imperfecta y como lo dije al inicio, todos tenemos un tío loco. Todos tenemos, Dios, la posibilidad de ser el tío loco en la familia, de ser aquel tío que nadie quiere, de ser el tío que habla cosas que nada que ver, el que no aporta, el que no construye, sino que destruye. Padre, permítenos entender que cada vez que hacemos un juicio a alguien, etiquetamos a alguien, por lo cual esa persona ahora puede tener un valor mínimo. Que cada vez que entramos al juicio a otros, yo mismo me estoy poniendo en ese lugar para ser juzgado. Yo sé, Dios, que no es el lugar donde tú quieres que vivamos. No es el lugar en el que tú quieres edificar nuestras vidas. Tú quieres que vivamos en donde todos nos perdonamos, donde sí juzgamos el pecado, donde sí juzgamos el error, pero Padre, porque lo estamos haciendo desde el lado de la integridad, desde el lado correcto. Permite, Dios, que el que se ríe se lleve. Pero Padre, permite una regla mejor: que nos miremos con compasión, con amor, entendiendo que el único que puede juzgar no nos juzga. Nos quita la etiqueta y nos dice: vete, pero no peques más. Señor, yo sé que aquí hay personas que están viviendo con pecado. Y yo sé, porque somos seres humanos. Ayúdales, Dios, tú sabes. Traer esa convicción a su vida en este momento, a una vida de un perro o de un cerdo. Señor, permite que la palabra de Dios llegue a su corazón y te reciban como Salvador. Que puedan entender que el único que juzga perdona, que el único que puede poner una etiqueta la quita, pero que nos dice: no peques más, no vivas ese estilo de vida. Señor, y si alguien de aquí, de esta iglesia, tu cuerpo, tu reino, ha vivido en juicio a otros, permite que se arrepienta. Permita que entienda que el juzgar a otros no está bien, que el juzgar a otros le mete en este ring, en esta carrera de la vida que se llama desperdicio. Señor, permítenos ser una iglesia que avance tu reino con tus instrucciones, Dios. No una iglesia perfecta, lo reconocemos, pero una iglesia que quiere avanzar. No permitas que el juicio que nos han hecho, no permitas que el juicio que hacemos a otros nos impida avanzar tu reino. Dios, somos imperfectos, por eso pedimos tu ayuda, Señor. En el nombre de Cristo. La iglesia dice: amén. ¿Tú eres imperfecto? Puedes decir amén o puedes quedarte callado. ¿Eres imperfecto? Ok, los que se quedaron callados son imperfectos también. Hermanos, todos estamos creciendo. Y veamos las instrucciones de Cristo. Avancemos el reino con las reglas de Cristo. Amén.